de la vida eterna disminuye lo más mínimo las responsabilidades religiosas, morales y sociales en este mundo, ni mirar extasiados hacia lo alto hace caer en el olvido de que tenemos las manos y los pies en la tierra y que están comprometidos en inescrusables responsabilidades con las gentes que viven entre nosotros. Extremadura se honra en tener a Pedro de Alcántara como patrono. Responsabilidad no pequeña es esta, pues en dicho de nuestras tierras, alabar y no imitar es adular. Pueden haber pasado los tiempos y cambiado las costumbres, pero hay valores que permanecen y que bien asentados quedaron en la vida de Fray Pedro. La fidelidad a Dios y la fidelidad a su tierra. Y no puedes amar bien a Dios si no amas a tu tierra y a tus gentes. Y no puede ser buen cristiano aquel que no es buen ciudadano. Ejemplo de San Pedro, de tanta actualidad. No podemos ser buenos cristianos si no somos buenos ciudadanos. Es la búsqueda del bien y de la verdad, la sencillez y la pobreza, la renovación permanente en busca de lo mejor que Dios quería y las gentes que necesitaban. Pedro de Alcántara podía decir: yo soy tan pobre, tan pobre, tan pobre, que solamente tengo a Dios. Soy tan pobre que solamente tengo a Dios. La moneda que está en la mano, quizás te la puedas guardar. La monedita del alma se pierde si no se da. Coplilla reconocida. Y esta era la monedita del alma que tenía Pedro de Alcántara. Soy tan pobre que solamente puedo daros lo que tengo: el amor de Dios. En el firmamento de Extremadura relucen muchas e importantes estrellas. Esta tierra que puede presentar al mundo humanistas de la talla de Benito Arias Montano, el polifacético y virtuoso hijo del Fregenal de la Sierra, artistas de la categoría de Francisco de Zurbarán, pintor del espíritu en el realismo de lo más humano, descubridores y conquistadores como Hernán Cortés, Pizarro, Orellana, Valdivia, que escribieron páginas inolvidables de nuestra historia. Y tantos otros que brillan por su ciencia, por su valor, por su santidad. En el capítulo de la evangelización de América hay un nombre 1000 veces repetido, el de Belvis de Monroy y los 12 apóstoles de México de la provincia de la Escalced extremeña de San Garbiel. Después de 5 siglos, su gesta, su espíritu, su obra se ponen como ejemplo de lo que es la misión franciscana en la Iglesia. Extremadura es una región grande y magnánima, y no solo por la extensión de su geografía, sino por el sentido universal de sus gentes y por la apertura a los ideales elevados, por la profundidad de sus convencimientos, por la hidalguía y nobleza de un pueblo que hace de los capítulos de su propia historia espacios universales. Fray Juan de la Puebla y Fray Juan de Guadalupe sembraron el árbol y San Pedro de Alcántara lo engrandeciera y diera fortaleza e hizo de la descalcez extremeña algo más que una reforma religiosa para convertirse en un verdadero movimiento de renovación social, cambio de mentalidad, estilo de vida, disciplina interior, testimonio coherente entre lo que se piensa y lo que se vivía. Nada de lo extremeño resultaba ajeno a los hombres de la Reforma franciscana. Es más, se puede asegurar, en la opinión de no pocos historiadores, que esta gran obra que fuera de descalcez franciscana solo se podía hacer con el rigor, la fortaleza, la constancia y la sensibilidad
para los valores grandes que tenían las gentes de Extremadura. Nunca una pobreza dio tanta riqueza a la humanidad. Los descalzos franciscanos no llenaron Extremadura de pobreza, sino que la llenaron de amor a los pobres. No hubo connivencia alguna con los poderosos, pero fueron humildes y respetuosos con todos. Y aprendieron no a criticar, sino a amar. Gritaron contra la injusticia, pero desde la austeridad, la caridad sin límites, la reconciliación, la corrección fraterna. Y que solamente al ver los ojos de Pedro, la gente supiera que les quería con toda el alma. Inseparables por naturaleza y por espíritu son ya para siempre Fray Pedro y Extremadura. La vida de nuestro santo no puede escribirse sin los apellidos de Alcántara, Zafra, Jerez, Villanueva del Fresno, Alconchel, Valverde de Leganés, Albuquerque, La Tapa, Coria, Plasencia, Trujillo, Rozas, Garrovillas. Así que San Pedro de Alcántara también podría llamarse, y con todo mérito, San Pedro de Alcántara y de Extremadura. En la plaza de Santa María de Cáceres, Pérez Comendador puso bronce de tanta elevación inspirado que la imagen de lo pasado llena de vida los días de esta casa y ciudad de Cáceres, estimada señora alcaldesa. Ciudad que es como un inmenso retablo hecho con los mejores estilos y el más depurado arte de la piedra, de los hierros, de los yesos, de la madera. Ejemplo es este maravilloso convento de nuestro Padre San Francisco. Cáceres y Coria, querido señor obispo, y tantos otros lugares de esta diócesis evocan particularmente, para quien les habla, una figura ejemplar y querida que también dejara en estas tierras huellas de indeleble santidad. El beato Marcelo Spínola y Maestre, obispo de Coria, y después cardenal arzobispo de Sevilla, el arzobispo que se hizo mendigo para poder socorrer a los necesitados. ¿Y saben ustedes dónde este cardenal arzobispo de Sevilla aprendió a acercarse a los humildes y a los pobres? En las urdes extremeñas. Esa fue su escuela. Un bienaventurado, lleno de un amor inmenso al corazón de Cristo y al misterio de la Inmaculada. Hablar de San Pedro de Alcántara es ponerse siempre en clave de lo que es historia y ejemplo, y el ejemplo que representa el convento de la Purísima Concepción del Palancar. Este convento no fue refugio para nuestro santo, sino espacio abierto desde donde se hacía oír la palabra y la voluntad de Dios. Unas veces en sabios consejos, otras en la eficacia de una impresionante labor apostólica realizada en las más diversas formas. Supo Pedro de Alcántara compartir la riqueza de la sabiduría de las cosas de Dios con las gentes de la época. Un don del Señor que Fray Pedro había recibido y que le llevaría a dar atinados consejos a las más distintas personas que hasta él se acercaban. Desde los hombres y las mujeres más sencillos hasta el mismo emperador Carlos V, que deseó tener a Pedro de Alcántara como confesor y consejero. A la petición del emperador, Fray Pedro respondió: plazca a vuestra majestad que en este negocio se haga la voluntad de Dios. Por tanto, si yo no vuelvo, tenga como cierto que es voluntad de Dios que en este asunto no asienta a vuestra majestad. Y Pedro no volvió.
con no poca y fina ironía, Pedro de Alcántara diera también buen consejo al conde de Oropesa, que se quejaba de lo mal que andaba este descarriado mundo. Parece que la queja viene desde la tarde del día del pecado original. Pues nos quejamos de que todas las épocas, qué días tan malos nos ha tocado vivir, qué días tan malos nos ha tocado vivir. Decía un amigo mío que el que dijera conscientemente qué tiempos tan malos nos ha tocado vivir, demostraba dos cosas. Lo primero, que es un presumido. Qué tiempos nos ha tocado vivir, como si fuéramos los grandes protagonistas de la historia. Y después, un ignorante que no ha leído 2 páginas seguidas de la historia de la humanidad. Era opinión de ese amigo mío. Todos los adjetivos, pues, se quejaba este conde de Oropesa de lo mal que andaba este descarriado mundo. Y le responde Pedro de Alcántara: vuestra señoría y yo seamos lo que debemos ser, y entonces habrá 2 pillos menos en el mundo. Podremos tanto como Dios que lo remedie, y cuanto esto no sea, estará ya remediado el mundo de nuestra parte, o habrá menos que remediar. Y si cada uno hiciera esto, no habría remedio más eficaz. Mas el trabajo es que no queremos enmendarnos, y todo tratamos de enmendar a los otros, y así todos nos quedamos sin remedio. Hace 440 años. Más actualidad, imposible. Todos los adjetivos son buenos para unir a San Pedro con el bendito lugar de Pedroso de Ancín. El penitente, el asceta, el místico, el renovador franciscano, el santo del Palancar. Siempre la vida, la obra y el espíritu de San Pedro de Alcántara evocará este lugar que resume y expresa las mejores esencias alcantarinas, joya de la pobreza evangélica y relicario del amor cristiano, como acertadamente lo ha definido el padre Sebastián García Rodríguez. Tabor y símbolo de las grandes elevaciones de un hombre que parecía hecho de las raíces de la tierra y del espíritu de los ángeles. Es el convento de la Purísima Concepción del Palancar, donde lo increíblemente pequeño se hace grandeza de corazón y de espíritu. Cantaores chicos y grandes, donde lo humilde rezuma nobleza de ánimo y amor generoso a los pobres, donde el silencio hace el pregón más sonoro para exaltar la figura de San Pedro de Alcántara, santo inconmensurable con su pequeñez y humildad, como es el del convento del Palancar. Siempre el amor lo explica todo, pero el amor es invisible, como la cara del viento, que no se ve ni se toca, pero te quema por dentro. Y este amor que quemaba a Pedro de Alcántara le hacía romper todos los límites para estar con todos aquellos donde quiera que fueren y hablarles de Dios. Pedro de Alcántara, desde La Serena, cruzando ásperos caminos, llegó peregrino al monasterio de Santa María de Guadalupe, a esa casa de la Virgen en la que ha querido poner el corazón Extremadura. Y de la boca de Fray Pedro peregrino ante la Señora de Guadalupe salieron encendidas palabras de devoción a la Madre de Extremadura. María de Guadalupe, estrella de la evangelización, de su casa y santuario salieron sus hijos a los caminos del mundo, y aquí volvieron para darle gracias. Casa de Guadalupe, donde se hace especialmente presente María, la Madre de Jesús, que es centro de espiritualidad y lugar donde la Virgen ofrece un permanente mensaje universal del encuentro de todos los hombres, de todas las tierras, en el amor a la Madre de Dios. Tiempos recios, al decir de Santa Teresa, eran los que tuviera que vivir Pedro de Alcántara. Pero si los días eran de dificultad, bien se puede recordar las palabras de antiguas crónicas
en las que se habla de aquellos pescadores que con barcos insignificantes tenían que navegar por los mares del norte para ganarse el sustento. Los barcos eran de frágil madera, los marineros de hierro. Otra pincelada para la actualidad. Los barcos son de madera. Necesitamos marineros de hierro. Tiempos recios. Hombre de espíritu de acero por la fortaleza de la humildad y de la pobreza. Ya lo dijera Santa Teresa sobre Pedro de Alcántara. Cuando le vine a conocer, parecía, sino hecho, de raíces de árboles. Pero atención, querida Santa Teresa, hecho de raíces de árboles, pero de los árboles de Extremadura, que, como se dice en gallego, son difíciles de arrancar. Unas palabras de Benedicto XVI. La actual crisis económica global debe verse como un banco de pruebas. Estamos dispuestos a leerla en su complejidad, como desafío para el futuro. ¿Cómo será el futuro? ¿Cómo será el futuro? Pregunta completamente inútil. Podríamos hacer aquí análisis de prospectiva, las microtendencias, las macrotendencias, la estadística reducida y compleja. ¡Pum! Pregunta inútil. Lo importante no es preguntarse cómo será el futuro, sino cómo queremos que sea el futuro y ponerse a trabajar. La primera cuestión no compromete. ¿Cómo será el futuro? Pregúntaselo a un adivino. ¿Cómo queremos que sea el futuro? Pregúntalo a tu conciencia. Y no solo como una emergencia en la que hay que dar respuesta a corta. Estamos dispuestos a hacer juntos una revisión profunda del modelo de desarrollo dominante para corregirlo de forma concreta y evidente. Las crisis provocan situaciones de incertidumbre, de perplejidad y unos comportamientos desorientados. Pone al descubierto aspiraciones creadas artificialmente, modos de éxito social, falsías convertidas en verdades por su machacona difusión, olvido de valores importantes para la convivencia y el reconocimiento de derechos y obligaciones. La reforma personal como conversión sincera a Dios, esa actitud permanente del hombre de fe. San Pedro de Alcántara comprendió perfectamente que solamente desde esta reforma de las personas se podía llegar a la de las instituciones. La crisis es un concepto ambiguo. Abarca lo universal y está localizado en un determinado aspecto o en un grupo social determinado. Afecta a la individualidad y la sufren multitudes. Se habla de economía y de finanzas, pero subyace toda una filosofía de relación entre valores apreciados y motivaciones de conducta. También se ha querido ver la crisis como una especie de turbulencia pasajera en un viaje con destino final feliz. Para otros, ocasión providencial para dejar bien asentados los principios por los que se ha de guiarse una vida coherente entre lo que se cree y la conducta moral. Peregrinar por este mundo requiere llevar las manos siempre abiertas para estrecharlas con las gentes que se encuentran en el camino, hacer amistad y compartir esperanza. Les voy a proponer, queridos amigos, que hagan una objeción de conciencia. Ahora se puede hablar tranquilamente de la objeción de conciencia, antes era otra cosa distinta. Una objeción de conciencia, es decir, una objeción
de algo que uno no puede hacer porque le repugna lo más íntimo de sus convencimientos. Yo no hago esto aunque me maten, porque esto va contra mi esencia propia. Pues les voy a proponer a ustedes una objeción de conciencia, como algo que repugna completamente a nuestra condición de hombres, a nuestra condición de personas y a nuestra condición de cristiano. Y es una objeción de conciencia contra todo derrotismo, contra toda desesperanza, ni nostalgia del pasado y ningún miedo al futuro. Y así lo comprendió Pedro de Alcántara y emprendió la reforma que a él le hizo santo y a las gentes con las que se encontraba les ayudó a cultivar la tierra mirando al cielo. Caminar por el mundo, pero no pisoteando con desprecio la creación, pues todo lo que hizo Dios era bueno, e ir descubriendo la huella de la bondad de Dios en todo lo creado. ¿Qué consejo? El que le diera nuestro bienaventurado Padre Francisco de Asís, aquel superior que tenía que tratar con una persona difícil. ¿Y qué le voy a decir yo a esta persona cuando llegue? Tú haz con él lo que más le guste a Dios. Mejor criterio. Como personas y como cristianos no vamos a encontrar. Tú haz siempre lo que más le guste a Dios. Y estate seguro de que Dios nunca te va a poner donde su brazo no te pueda sostener. Espiritualidad de nuestro santo patrono de Extremadura. Pedro de Alcántara se hace amigo de los pobres, lucha contra la pobreza haciéndose él mismo un pobre. Su pobreza no le pertenece a él, es de Dios y la quiere compartir con todos los hijos de Dios. Los pobres no son tuyos, son de Dios, pero Dios les quiere tanto que les pone en tu camino para que tú se los cuides. Los enfermos no son tuyos, son de Dios, pero Dios quiere tanto a los enfermos y confía tanto en ti que les pone en su casa para que tú se los cures. Los pecadores no son tuyos, son de Dios, pero Dios les quiere tanto que les pone a tu lado para que tú les trates con misericordia. Esta es la pobreza. Esta es la pobreza. La falta de valores, la conciencia manantiales y raíces siempre llenas del agua más pura y de la mejor savia, fueron en Pedro de Alcántara la admiración incontenible por las cosas de Dios. El amor a Cristo que le encendía y quemaba hasta los huesos de unirse a la cruz. Raíz y del mejor huerto seráfico fue la identificación con Francisco de Asís, el santo que era para Fray Pedro de Alcántara espejo de conducta y forma de vida. Ante el olvido de Dios, Pedro de Alcántara propone la contemplación del misterio con afecto de gratitud. Ante un ambiente intolerante con lo religioso, el testimonio humilde y abiertamente confesando la fe en Jesucristo. Ante la desconfianza y el cansancio por el ir y venir de tantas ideas diferentes, la esencialidad de las bienaventuranzas evangélicas. Dichoso el que sabe llorar con el que llora y que sabe hacer palmas y alegrarse con el que está contento. Ante el subjetivismo moral, la formación de la conciencia y la escucha del magisterio. Ante el hedonismo materialista que carcome los más santos valores, la austeridad como actitud de sencillez humana y cristiana. De sencillez, que no es un comportamiento más o menos discreto. Es la sencillez de Pedro de Alcántara, de dar la vida por los demás, pero sin que se note. Esta es la sencillez. Descalzos los pies, para que el corazón se vista del amor de Dios, sin correa ni sandalias, para acariciar al paso las huellas que dejara el Hijo de Dios sobre la tierra.
sin alforja ni manto, para que sea la providencia quien llene con la riqueza de Dios el amor a la pobreza. Dios, Jesucristo, Francisco de Asís y Extremadura. Ellos van a entretejer con mimbres que son amores la vida de un místico, San Pedro de Alcántara, que hablaba con Dios en la contemplación más elevada, de un asceta que limitaba hasta lo increíble la necesidad de las cosas de la tierra, de un pobre que llenaba con la riqueza del amor de Dios cuanto sus manos tocaban, de un hombre sencillo que daba la vida en cada momento en el afán de servir a los más desvalidos y menesterosos, de un reformador valiente que denuncia con el discurso silencioso e irrefutable de una vida llena de espíritu y de fidelidad al Evangelio. En Alcántara, ciudad de uniones y fronteras, sede de su poderosa orden militar, naciera de buena cuna Juan de Sanabria y Garavito, estudiante en Salamanca y en Alcalá, cautivado por Cristo y fraile franciscano, que cambia de nombre y también de vida y será ya para siempre Pedro de Alcántara, místico, reformador y amigo de los pobres, un santo. Este 50 aniversario de la proclamación de San Pedro de Alcántara debe ser como espejo, quizá con el azogue un tanto gastado por los muchos cambios de las cosas, en el que se vean reflejados unos valores imperecederos de la fe en Dios, el retorno a lo más puro del Evangelio, de dignidad personal, de búsqueda constante del bien. Así lo viera Juan de Sanabria y Garavito. San Pedro de Alcántara.